La verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros, y en el cual tenemos un programa muy interesante para todas las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, esta noche presento a Alexis, que está conmigo en esta noche. Bienvenido. La paz de Dios, es un placer estar contigo. Bueno, traemos este tema que pues es, por demás decirlo, muy relevante, pues ya que podemos hablar acerca del tema de cómo fue que el verdadero origen de Guadalupe. Así es. Entonces, pues es un tema que a todos nos debe de ocupar, y pues vamos a estar aquí tratando de elaborar ese tema. Así es. Bueno, ya escucharon, les iba a estar conmigo y vamos a platicar junto con ustedes de este tema tan interesante, ¿verdad? ¿Y por qué hablar de este tema, verdad? Bueno, el tema que nos ocupa, como ya bien lo mencionamos y el Steve también lo repitió, es hablar del verdadero origen de Guadalupe. ¿Y por qué decimos del verdadero origen de Guadalupe? Bueno, porque a lo largo del tiempo hemos estado escuchando que personas son muy devotas a una virgen que se encuentra, bueno, una imagen, ¿verdad?, que se encuentra en la Basílica de México, la cual ellos llaman la Virgen de Guadalupe. Ya hemos platicado en otros programas acerca del mito guadalupano, las incongruencias del Necalmopowa y el relato de cuando él iba caminando por el cerro, Juan Diego, y después ya lo manda con el obispo. Después del obispo, pues el obispo no le cree, lo regresa, y empieza una serie de contradicciones, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la historia termina y dice que le pide una señal, la cual en esa señal estaba pidiéndole una prueba de que lo que Juan Diego le estaba diciendo era cierto. Entonces, la prueba que al parecer Juan Diego le manda al obispo de parte de la Virgen eran rosas. Que era Zumárraga. Que era Zumárraga, ¿verdad? Era Zumárraga conforme a la historia, porque conforme al relato no menciona nombres. No, y de hecho, conforme a la historia también, tampoco no estaba él. No estaba registrado en México. Pero bueno, estamos diciendo que eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Que y la llaman la Virgen de Guadalupe. Pero decimos que ya obviamente después de que le lleva la supuesta señal, entonces la señal empieza en que él deja caer las rosas, y en este caso pues ya aparece pintada la imagen de la que está en la basílica, supuestamente. Así es. Entonces la gente cree que esta es la Virgen de Guadalupe, y es la que ya se ha hecho comúnmente conocida por todas partes. Pero aquí entonces, ¿cuál es la finalidad del tema si no vamos a hablar de las incongruencias del Necalmopowa? Bueno, lo que vamos a hacer es precisamente hablar del verdadero origen de la de Guadalupe. No porque creamos que esa sí sea la verdadera, no, estamos hablando que ni siquiera ellos mismos conocen su origen. Así es. Entonces, este programa, como ustedes ya lo conocen, es completamente transmitido en vivo aquí en Los Ángeles, California, para ustedes, y nos pueden escuchar completamente en vivo, también ya lo mencioné, en www.ldmusa.org. Entran a la página y le dan clic donde dice radio, o en nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com. Estamos platicando del verdadero origen de Guadalupe. Y algo que a mí me quiero yo mencionar, porque es muy importante, es el verdadero origen de Guadalupe. Cuando a ti te preguntan, por ejemplo, oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde eres? ¿Verdad que tú no contestas, yo soy México? No. Tú dices, yo soy mexicano. O de México. O de México. Entonces, en este caso, decimos el verdadero origen de Guadalupe. El verdadero origen de Guadalupe. Muchas de las personas tienen la confianza y están convencidos de que la Virgen que se apareció en el Tepeyac, según ellos, se llama Guadalupe. Pero el nombre el verdadero origen de Guadalupe no implica el nombre de la imagen, sino indica la procedencia o el lugar de origen de donde es la imagen. No sé si me estoy dando a entender, y ojalá así me ayudes para que le transmitamos a la audiencia precisamente esto. No es lo mismo decir la Virgen Guadalupe a decir la Virgen de Guadalupe, porque la palabra de significa la procedencia de donde es. Y si te fijas, por lo regular, esto aplica en la mayoría de las advocaciones de las vírgenes que ellos tienen. Por ejemplo, dicen la Virgen de Fátima.
Así es. La Virgen no se llama Fátima. La Virgen es del lugar de procedencia de Fátima, que es una ciudad de Portugal. Dicen la Virgen de Lourdes. Aunque Lourdes es un nombre que ya se adaptó dentro de y que es para mujer, pero en realidad no es nombre de mujer. Originalmente es un nombre de una ciudad, que es Lourdes, Francia. La Virgen de Montserrat. Igual, aunque ya el nombre de Montserrat ya se hizo como un nombre también de mujer, pero igual no es la Virgen Montserrat. Entonces si te fijas que es la Virgen, y siempre le ponen la Virgen de Guadalupe, Virgen de Montserrat, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Virgen de la Caridad del Cobre. No se llama ni Caridad del Cobre, ni Fátima, ni la Virgen. También, por ejemplo, la Virgen que representan como para los chinos, la Virgen de Sinsin, porque es de Sinsin, o sea, de Sinsin, China. Entonces, esta es una clave para que entendamos que incluso el nombre y la procedencia no es la correcta. Estamos hablando de que entonces lo correcto sería, si la Virgen de Guadalupe, que ellos dicen que está en la Basílica de México, es incorrecto llamarle de Guadalupe. Lo correcto sería, en dado caso, que si se apareció en el Tepeyac, ¿cómo debería llamarse esa Virgen? La Virgen del Tepeyac. La Virgen del Tepeyac, porque ahí es su origen. O sea, ahí es donde se le apareció por primera vez a Juan Diego, y es la primera manifestación única que ellos dan a entender que no se había repetido en otro lado. Y eso es otra mentira. ¿Y por qué decimos esto? Entonces, primero que quede claro eso, número uno. Cuando se refieren a la Virgen de, esa palabra de, que quede muy claro, indica el lugar de procedencia de donde sea la imagen. Y ahí yo puse varios ejemplos. La Virgen de Fátima no es que la Virgen se llame Fátima, es de una ciudad que se llama Fátima. Entonces, ¿qué quiere decir de Guadalupe entonces? Si la imagen no se llama Guadalupe, ¿qué quiere decir o qué es entonces Guadalupe a lo que se refieren ellos? Bueno, Guadalupe es una ciudad de España, dentro de la provincia de Extremadura. Así, y yo lo repito eso porque esta es una base dentro de nuestra plática. Cuando decimos el nombre de Guadalupe, no es un nombre de mujer, mucho menos es un nombre mexicano, como a la mayoría de las personas le hacen creer. No, mira, ¿cómo te llamas? No, pues yo me voy a Guadalupe, 100% mexicana, y hasta se sienten como que de veras, con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Pero imagínate, ¿tú crees que si yo les digo, yo me llamo William, y soy mexicano, y mi nombre es mexicano, ¿me lo creerían? No. Me llamo Steve, es que mi nombre es mexicano, ¿verdad que no? O sea, toda la gente sabe que hay nombres que no pueden ser de diferentes culturas, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es muy importante para que entendamos primero que el nombre Virgen de Guadalupe indica la procedencia de donde es, no el nombre de la imagen. Entonces, dicho esto, vamos a ver, bueno, ¿dónde es Guadalupe? Bueno, porque ahí es donde se origina todo esto. Mira, hay un libro muy interesante que ojalá todas las personas lo pudieran encontrar, comprar, buscar. Se llama Guadalupe, precisamente, de Extremadura en América. Y si tú te fijas, el título lo dice muy claro: Guadalupe en América, de Extremadura en América. O sea, no es solamente una advocación que se ha hecho solamente en México, sino es una advocación o una representación de la imagen que ellos dicen de Guadalupe en diferentes partes y en diferentes formas. O sea, lo que en sí habla el libro menciona, como tú bien lo dices, es la Virgen es de Extremadura, España. De Extremadura en España. Pero ha sido representada, o más bien copiada, el nombre de ella en diferentes formas, partes. Así es. Dependiendo del país. En América. En América y en otras partes, pero en principalmente en América. Entonces aquí tenemos que entender otra cosa, que aquí es muy importante mencionar. La Virgen de Guadalupe, que ellos dicen que es la primera, la original, que antes nunca había sido llamada otra imagen con ese nombre, y es otra mentira, porque ahí donde radica precisamente la base de nuestro tema. Ya mencionamos que eso es muy importante, pero también la otra base es mencionar que antes de 1531, fecha de la supuesta aparición de la Virgen a Juan Diego, ya existía otra imagen con ese nombre, que esa es la original. Y cuando decimos la original, no estamos hablando de que es así de Dios, de que es así el producto de celestial, no, estamos hablando de que es la original, porque es la primera que salió con ese nombre. Así es. Y se llama Virgen de Guadalupe, repito, porque
es tomado el nombre del lugar donde es la imagen. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros eso de que antes de 1531 ya había una imagen llamada con ese nombre? Bueno, porque la historia así nos lo menciona. Y yo repito, hay un libro que se llama Guadalupe de Extremadura en América, escrito por el franciscano Sebastián García. Esta persona es el que actualmente custodia la imagen de Guadalupe. Esta imagen, si tú la ves, es totalmente diferente a la imagen que tienen en México. ¿Por qué? Porque en México la Virgen, pues ya la vemos, ¿verdad? Es aparentemente disque mexicana, porque disque morena. Pero ves tú la de Extremadura en España, y es muy diferente. Totalmente. En primer lugar es negra. Así es. Totalmente, dices tú, bueno, ¿por qué negra? Bueno, vamos a ver más adelante por qué es negra. Pero es algo que no tiene comparación. Y usted que nos está escuchando, aquí en su programa Nosotros Conversamos, lo invitamos a que vea también las imágenes que estamos presentando en línea para que usted vea las diferencias. La Virgen de Extremadura es una Virgen negra. Así es. Y muy diferente. Y decimos, ¿cómo podemos saber y cómo podemos estar seguros de que esta imagen es primero que la otra de Guadalupe? Muy sencillo, porque vemos y conocemos la historia que uno de los, el conquistador que más se nombra de México, se llamó Hernán Cortés. Hernán Cortés. Eso nos lo enseñan en la escuela, eso no es tema de discusión, porque sabemos que Hernán Cortés, con el grupo de personas que llegaron a México y que posteriormente le llamaron la Nueva España, él era muy devoto de la imagen negra de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Era muy devoto, al grado está en que el mismo libro de Guadalupe de Extremadura nos narra un acontecimiento donde él dice que un día fue mordido por un alacrán, y estando en esa situación él se encomendó a la Virgen. ¿Por qué se encomendó en alguien que supuestamente no existía? Según el relato que quieren presentarle a los mexicanos como verdadero, porque ya había en ese entonces una imagen con ese nombre, claro, muy diferente a la que conocemos en México, pero al final de cuentas una imagen con ese nombre, que es lo que importa. La Virgen de Guadalupe, producto de España y producto, decimos, de esta persona. Entonces vamos a ver, en este libro nos narra claramente el origen de lo que ellos llaman leyenda. Y fíjate, les digo que en la página número 36 de este libro, el encabezado me llama mucho la atención, porque este libro no está escrito en contra de la iglesia, ni está escrito por gente ajena de la iglesia. Estamos hablando de que Sebastián García es el que custodia la imagen, y este libro está compuesto también por los franciscanos. Pero ¿cómo le llaman ellos a este acto eso que estamos hablando de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo le llaman ellos? ¿Cómo dice ese encabezado? Porque quiero que mencionemos que dice claramente leyenda. ¿Por qué le llaman leyenda? Dice leyenda de Nuestra Señora de Guadalupe en la página 36 del libro de Guadalupe de Extremadura en América. Pero leyenda, bueno, ¿por qué leyenda? Pues porque es algo no real. Sí, pero a lo que yo me refiero, es un mito. Si tú le preguntas a los mexicanos, o a Norberto Rivera, o a cualquiera que represente a México, oye, es una leyenda que a Juan Diego se le presenta a la Virgen, y te dicen que no. Dicen que es totalmente una realidad, que fue un hecho histórico, que esto fue de Dios, y tú le dices que es leyenda y hasta se ofenden, porque ellos saben que una leyenda es ficticia, que una leyenda pues no es real. Pero sin embargo, ellos mismos, hablando del otro grupo, del que habla de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, sí, con toda la libertad le llaman ellos mismos leyenda. Eso es lo que yo quiero que entendamos. ¿Quieres leer la parte de la...? Vamos a leerlo para que vayamos viendo, y decimos, ojalá todas las personas pudieran conseguir este libro, porque ahí habla claramente de este origen. Estamos hablando de la Virgen negra. Bueno, dice, tiene Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, como casi todas las imágenes antiguas de devoción y culto, una hermosa leyenda, recogida en varios códices, que coinciden en las noticias más importantes, aunque con algunas diferencias en datos y expresiones. La leyenda de Guadalupe, por la fama de su vetustísima imagen,
importancia de su santuario, afluencia de peregrinos que en continuo oleaje acudían desde los reinos peninsulares de Castilla y Portugal por el cuidado diligente de monjes calígrafos. Tuvo en la Baja Edad, en la Baja Edad Media y en el Renacimiento mucha suerte en su transmisión escrita. Sí. Mira, entonces, fíjate, los mexicanos no pueden aceptar que sea un mito y una leyenda las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Así es. Lo dan como un hecho real. Tan es así que cuando Jules Le Bon se atrevió y dijo, no, Juan Diego es un mito, no una realidad, ¿qué pasó con él? Lo sustituyeron y bueno, todo lo que le pasó a ese señor que había cuidado de la imagen por más de 30 años. Pero sin embargo, Sebastián García en su libro, que decimos en colaboración con los franciscanos, ellos mismos están admitiendo que es una leyenda, que la imagen de Guadalupe que ellos tienen, la imagen negra, realmente es una leyenda. Y tú lo mencionaste, tiene Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, como casi todas las imágenes antiguas de devoción y culto, una hermosa leyenda. Y aunque dicen que es recogido en varios códices, más abajo en la misma página, esto claramente él mismo dice, estos manuscritos merecen propiamente el nombre de leyenda y son fuente de importancia en los precedentes de la historiografía guadalpadense. Pero, dice, también entre los fondos manuscritos tiene el archivo guadalupano varias narraciones de leyendas contenidas en crónicas antiguas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Abundan igualmente los fondos impresos publicados antes de 1835, que en sus primeras páginas ofrecen la versión de esta leyenda. Si te fijas cómo él le sigue mencionando leyenda. Así es. O sea, ellos mismos están reconociendo que es una leyenda. Y decimos, ¿qué es una leyenda? Algo que es ficticio. Que algo ficticio, algo que es irreal, algo que es un cuento, algo que realmente es algo totalmente que no es en realidad, que no tiene base histórica, que no tiene una que podemos ser, que no es confiable, ¿verdad? Así es. Entonces, hasta aquí, haciendo un pequeño resumen, podemos mencionar, número uno, estamos hablando del verdadero origen de Guadalupe. Lo primero que queremos demostrar, número uno, es que cuando se menciona a la Virgen de Guadalupe, no se está mencionando su nombre, se está mencionando su procedencia. Ya mencionamos que Guadalupe es una ciudad de España, una ciudad de Extremadura. Y ya mencionamos también nosotros que antes de 1531, de la fecha de la supuesta aparición de la Virgen a Juan Diego, ya existía una imagen con ese nombre, totalmente diferente porque esta es negra, es muy pequeña de tamaño y es sumamente custodiada por los franciscanos. Y son muy celosos de esta imagen. Exactamente. Entonces ahora estamos viendo, conforme a las declaraciones textuales del libro de Guadalupe de Extremadura en América, en la página número 36, que ellos están admitiendo que esto es una leyenda. Pero es una leyenda de la manera en que fue encontrada, porque obviamente la imagen existe, o sea, eso no es un cuento, la imagen realmente existe, pero el origen de esa imagen es lo que es leyenda, porque obviamente ellos no dicen, otro vamos a ver de cómo se platica que se obtuvo esa imagen, pero ellos están reconociendo que es leyenda, cosa que no hacen el clero mexicano. Ellos a fuerzas quieren decir que es algo verdadero. Y fíjate, aunque se ha hablado de las incongruencias del Nicano Pogua, lo sostienen como verdadero. Aunque se ha dado testimonio de los antiaparicionistas, que ellos mismos descartan el mito y que del silencio de los historiadores por más de 117 años, lo siguen manteniendo como algo verdadero. Aunque están las declaraciones hechas por personas que la han repintado, retocado, reparado y hecho mucha serie de arreglos a la imagen, todavía siguen sosteniendo que es una imagen que se apareció milagrosamente en la capa de Juan Diego, en la tina de Juan Diego. Pero sin embargo los franciscanos dicen, no, pues total, es una leyenda. Sí, creemos en ella, porque fíjate, el hecho de que sea una leyenda no quiere decir que no crean en ella, o sea, ellos siguen creyendo, es más, son más devotos ellos que los mexicanos. Aunque dicen que es leyenda, son más devotos ellos que los mexicanos. Aunque dicen que ya
la devoción, muchos dicen que también ya va como, ahora sí como igual. Otros dicen, si le preguntas a los mexicanos, pues los mexicanos van a decir que son más devotos ellos, pero vemos como ellos son tan devotos que el hecho de que digan que leyenda no les impide que no crean en ello, pero ellos reconocen, es lo que estamos viendo. Pero entonces, ¿de dónde sale toda esta historia de la aparición? Bueno, la página número 38 nos da la respuesta. Libro Guadalupe de Extremadura en América, página número 38, dice aparición en Guadalupe. ¿Sí te fijas? Así es. Aparición en Guadalupe. En Guadalupe, está España. indicando que ese es un lugar. Entonces, estamos hablando de que decimos Guadalupe es una ciudad española, ojalá, aunque esto es un poco repetitivo, pero queremos que quede bien claro. Estamos hablando, por ejemplo, así como decimos, Guadalajara es una ciudad bueno, principalmente de España, porque ya empezó, ¿verdad? Pero ya en México, pues es la segunda capital de México. Entonces, Guadalupe es una ciudad de España. De esa área que se llama Extremadura, ahí está Guadalupe. Dice, perdióse así, y está hablando de que la imagen se perdió por 5 siglos, esta efigie hasta provincialmente reapareció en la Reconquista, a finales del siglo XIII o en los primeros años del siglo XIV. Como se deduce en los dos documentos más antiguos de nuestro archivo, datados en 1327 y 1329, que suponen mucha más antigüedad en las primeras manifestaciones públicas de esta talla, aunque la mayoría de los códices de milagros y las historias más antiguas sitúan la aparición de Nuestra Señora y el hallazgo de su imagen en la primera mitad del siglo XIV, en el reinado de Alfonso XI o XI. Fíjate que aquí en la sigue asombrando que ellos mismos le siguen llamando leyenda, porque ellos dicen, a la primera parte de esta leyenda, fíjate, ellos mismos, resumida en los puntos que proceden, abarca 13 siglos, desde la hechura que dicen que la hizo el evangelista Lucas. Pero ellos dicen ahí claramente, esta primera parte de esta leyenda abarca 13 siglos, desde la hechura de la efigie por San Lucas hasta finales del siglo XIII. ¿Y lo que más sigue diciendo? Que es carente por completo de base histórica. Es decir... ¿Y quién lo dice? Los mismos franciscanos. Carente por completo de base histórica. Y dime tú, ¿algo que es carente de base histórica podría ser confiable? No. O sea, algo que dices... Y es que es algo que ellos mismos, fíjate César, que ellos mismos lo ponen ellos a tela de juicio. A dudar. Lo ponen ellos a dudar porque ellos mismos están diciendo que esto es una leyenda, y ellos mismos a la vez dicen que lo que ellos pretenden decir que fue la que lo hizo Lucas, carece de completamente de bases históricas. Entonces ellos mismos, lo que ellos mismos quieren poner como verdadero, pues ellos mismos lo ponen a decir que no es, que es una leyenda. No, y tan es leyenda que, por ejemplo, imagínate, el evangelista Lucas, alguien que conoció al Señor, alguien que investigó y alguien que sabía realmente la doctrina que el Señor predicó. ¿Tú crees que él mismo iba a hacer una imagen? No. Y le iba a enterrar. Y que ya después de 13 siglos se le iban a encontrar, como aquí menciona la leyenda que de ellos mismos. Dice, la primera parte de esta leyenda, resumida en los puntos que proceden, abarca 13 siglos, desde la hechura de la efigie por San Judas, hasta finales del siglo XIII. Carente por completo de base histórica. Sigue la segunda parte, iniciada por el hallazgo de la imagen, aunque se encuentra dentro del marco de leyenda. O sea, ni la primera parte ni la segunda parte. La primera por completo no hay nada que le compruebe. La segunda está hablando de que queda dentro del marco de leyenda. Y le dice, esta segunda parte está bastante cerca de la historia y no contradice la datación técnica de la talla románica a finales del siglo XII. O sea, la fecha en que dicen que se encontró la imagen coincide con el tiempo, pero no garantiza que eso sea cierto, porque dicen que está cerca. Y ya, entonces, ahora sí empieza a narrar
de qué manera se encontró la imagen de Guadalupe, la negra esa que tienen en España. Y si quieres pues para que también me ayudes para que leamos de qué manera se encontraron esta imagen, porque es algo, tiene un poco parecido con la imagen, con la representación o la plática que hacen de Juan Diego. Bueno, pero aquí dicen que fue un vaquero. Bueno, sí, un vaquero que vecino de Cázares, contando el rebaño a la hora del encierro, advirtió que le faltaba una vaca. Después dice que se fue buscando por los bosques y los roblados hasta topar con un río de pocas aguas bastante escondido. Dice la misma historia, ahí menciona que recorrió por el lado derecho de su ribera, desviándose luego siguió probablemente los restos de una antigua calzada romana. Después de 3 jornadas encontró una vaca muerta, pero intacta. Quiso aprovechar la piel y al hacer en del pecho del animal la señal de la cruz con incisiones de cuchillo. Se levantó viva la vaca. En ese momento se apareció María el pastor, hablándole así, según refiere el viejo códice del archivo, escrito por el franciscano Diego de Écija en el siglo XVI. Fíjate, antes de que veamos las palabras que dijo la Virgen, en pocas palabras está mencionando de que este vaquero, esta persona, siendo pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Y lo curioso es que a él no le inventaron nombre, nomás al de México. No, sí tiene nombre. Sí tiene nombre. Mira, ahorita lo vamos a ver más tarde. El vaquero, de hecho tuvo un nombre primero y se lo cambiaron después. Este vaquero sí tiene nombre, mira. El vaquero, dice, vecino de Cáceres, quiero retomar las palabras que tú estás mencionando, dice que estaba él pues cuidando a las vacas. Pero dice que cuando las contó, le faltaba una y se fue a buscarla. A semejanza de la parábola, ¿verdad? Que se le perdieron las ovejas y se fue a buscarla. Pero dice que la encontró ya muerta. Entonces dice que este vaquero le quiso aprovechar la piel, y dice que cuando obviamente le iba a hacer pues iba a abrir a la vaca, se levantó la vaca. La vaca se levantó y en este caso dice que a un lado de la vaca se le apareció la Virgen. En ese momento se apareció María el pastor hablándole así. Entonces dice, quiso aprovechar la piel y hacerle una incisión en el pecho al animal. Entonces, aquí es donde vamos a ver, cuando esta persona agarra la vaca muerta, la quiere abrir, en ese momento se revive la vaca y a un lado se le aparece la Virgen. ¿Y qué le dice la Virgen a este hombre llamado? Le dijo, no temas, que yo soy la madre de Dios, salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala al hato con las otras, y vete luego para tu tierra, y dirás a los clérigos lo que has visto. Y este vaquero era natural de Cázares, y decirles que de mi parte que yo te envío allá, y que vengan a este lugar donde ahora estás, y que caben donde estaba tu vaca muerta, debajo de estas piedras, y hallarán ende una imagen mía, y cuando la sacaren, diles que no la muden y lleven de este lugar, porque ahora está, más que hagan una casilla en la que pongan a la imagen. Tiempo vendrá para que en este lugar se haga una iglesia, casa muy notable y pueblo asaz grande. Entonces, fíjate, ahorita antes de no ser al intermedio, yo quiero nuevamente resumir. Entonces, el vaquero sale a buscar sus vacas, la halla muerta, y cuando quiere abrirla, la vaca se revive la vaca, y se le aparece la Virgen, y le dice, no temas, yo soy la madre de Dios. Toma tu vaca y llévatela con las otras vacas. Pero lo curioso está en que aquí hay algo parecido. Le da una indicación de que ahí desentierren a una imagen, que era la imagen negra de ella. Pero imagínate. Ahora, bueno, yo quiero preguntar, César. Dicen ellos, van a quitar una imagen de ella, pero supone que es María, la de México o la de España. Mira, o en este caso la judía, porque estamos hablando de María la judía.
Entonces, qué bueno que tú lo mencionas eso, porque aquí hay varias cosas que tenemos que aclarar, pero lo vamos a hacer después de nuestro intermedio para que la gente que nos está escuchando, pues anote también las direcciones localizadas aquí en el centro, en el área metropolitana de Los Ángeles. Pero continuamos con este subprograma. Nosotros conversamos, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante acerca del verdadero origen de Guadalupe. Y bueno, usted nos puede escuchar completamente en vivo en este subprograma Nosotros Conversamos en nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com. Y también nos puede escribir a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir en nosotrosconversamos@yahoo.com. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Nosotros Conversamos o en Twitter como @nconversamos. El teléfono para que el día de mañana nos llamen es área 714-602-8354. Y bueno, también les agradecemos a las personas que nos apoyan con sus donaciones. Lo sigan haciendo, ¿verdad? Tenemos 2 números de cuenta para que nos acompañen y ahí nos sigan ayudando. En México tenemos una cuenta en Bancomer. El número es 297-441-8697. Y aquí en Estados Unidos tenemos una cuenta en el banco de Wells Fargo, una cuenta de cheques número 563-8552892. Y si usted quiere buscar nuevamente la información, solamente vaya a nuestra página de www.nosotrosconversamos.com y ahí puede ver los números de cuenta bien y los puede apuntar con más calma. Y bueno, continuemos con el tema. Bueno, pues estamos hablando acerca de precisamente dónde salió el origen de la Virgen de Guadalupe, que está en México. Estamos hablando, bueno, haciendo un resumen rápidamente de lo que hasta ahorita hemos hablado. Es acerca de la idea de dónde la sacaron, que es de Extremadura, España, y estamos viendo ahorita cómo fue que salió la Virgen de Extremadura, España. Así es. Entonces decíamos que este hombre, un cordero, después de contar sus vacas, le falta una, va a buscarla, la halla muerta, la quiere abrir, la vaca revive, se le aparece a la Virgen y le dice que ella es la madre de Dios. Pero aquí decíamos nosotros algo que es muy interesante. Así es. Como, imagínate que tú eres el cordero y para tú querer hacer una cruz, que sé que tenías conocimiento, pues no bíblico, o sea, porque decíamos en ese entonces pues la vida no estaba ya bien hecha, ¿verdad? Pero me refiero, ya tienes cierta doctrina, ¿no? Ya sabías por qué tenías, se supone, conocimientos. Entonces tenías entendido de que María había sido de origen judío. ¿Con qué aspecto tú esperarías ver si ahorita se nos apareciera María, la madre del Señor, cómo tú la esperarías ver? Pues no, bueno, de color negro no, de color negro no, tampoco. ¿Güera? Tampoco güera. Porque la esperarías ver con rasgos.
De judíos, así judíos, es. ¿verdad? O sea, obviamente no podemos decir, no, pues exactamente con esta cara, porque no la conocimos, pero no con rasgos ni negros, ni mexicanos, ni chinos, ni de otro lugar, sino con rasgos en este caso, pues judíos. Así es. Pero otra cosa, esa es la que se le aparece al cordero enfrente de él. Ahora, si lo que te está diciendo es que vas a sacar, imagina que a ti te dan la orden, ¿sabes qué? Ve por gente y haz un hoyo aquí y vas a sacar una imagen mía. ¿Cómo esperas ver la imagen que te encuentres abajo? Igual a la de ella. Igual a la que viste, ¿no? Así es. Pero imagínate, se te presenta una virgen que dice que es la madre de Dios. Y aunque aquí en el libro no relata cómo es la que la vio el cordero, supuestamente, pero tendría que ser igual a la que está enterrada. Exactamente. Porque tú no, es como si yo no te conozco a ti en persona, pero en foto estás diferente. Tienes que estar igual. Entonces sacan la imagen, la desentierra, porque este hombre pues dice la leyenda que sí. Se obedeció. Se obedeció. Tras esas palabras la virgen desapareció. El pastor vio enseguida a su vaca resucitada, paciendo debajo de un árbol, mostrando las cicatrices de la herida. Siguiendo el mandato de la señora, marchó a Cáceres para avisar al clero. Cuando llegó a su casa encontró a su mujer llorando por un hijo que acababa de fallecer. Encomendó el pastor el pastor encomendó a la virgen el hijo que se le había muerto, y el hijo volvió a la vida. Este prodigio difundido por la ciudad fue suficiente para persuadir a los clérigos de la verdad de la aparición. Así que, acompañado el pastor por sendas abruptas y difíciles, peregrinaron al lugar del milagro, donde excavaron la roca y encontraron la imagen de María, con algunos objetos y documentos que probaban el origen de la efigie gloriosa. Construyeron ahí una pequeña ermita y entronizaron a la prodigiosa imagen. Entonces María recibió un nuevo nombre, Guadalupe. Esto significa río escondido, porque hallaron a la imagen cerca de este río que lleva su nombre, y que fue la aparición de Nuestra Señora. Y por lo tanto, cuando ahí posteriormente se hizo una ciudad y después un monasterio, recibió también el nombre de Guadalupe. ¿Ahora entiendes entonces de dónde viene este nombre de Guadalupe? Así es. No es nombre de persona, no es nombre de mujer, era el nombre de un río que posteriormente recibió el monasterio que construyeron en honor a la Virgen de Guadalupe, y posteriormente pues la ciudad también se llamó Guadalupe. Ahí claramente lo está diciendo. Construyeron allí una ermita y entronizaron allí a la prodigiosa imagen. Entonces María recibió un nuevo nombre, Guadalupe. Eso significa río escondido. Pero ahora tú decías, bueno, ¿cómo se llamaba ese pastor? Bueno, mira, sí, ese pastor. Porque tuvo tuvo dos nombres. Bueno, más bien dicho, dos apellidos, o dos, porque mira, el primero, y fíjate, aquí hay otro dato muy importante. El primero que le puso nombre al pastor fue Diego de Écija, en la primera mitad del siglo XVI. Quiere decir que entonces antes no sabían cómo se llamaba el pastor. O sea, contaban la leyenda de que había pasado eso, que de la vaca y que todo eso, pero no le daban ningún nombre, hasta que este Diego de Écija, a la mitad del siglo XVI, dice que fue llamado este vaquero como Gil de Santa María, como parece un privilegio del rey de Alonso de Onceno. ¿Y qué te parece nombrar a alguien que supuestamente, si existió, ya debe haber tenido bien identificado un nombre? Así es. O sea, ¿te suena congruente? No. ¿Te suena que digas tú, bueno, pues habla aquí de una persona, pero bueno, tiempo después, estás hablando de 3 siglos después? Así es. Le ponen el nombre de Gil, de Santa María. Pero, y lo que yo alcanzo a ver también, César, es en la forma en que, pues, es un poco similar la leyenda también porque es una leyenda de la de Guadalupe de México. También se le apareció no un vaquero, a un indio, y aquí estornudar, y bueno, y es similar la es que todo está tejido, son la misma, o sea, la misma cabeza, la misma fuente, la misma leyenda. La misma leyenda, porque estamos hablando, como tú bien lo dices. Ahora,
estamos mencionando y estás comprobando de dónde salió el nombre de Guadalupe. Entonces, ¿por qué, cómo fue que los indígenas aquí fue que tomaron ese nombre? Los indígenas de México, bueno, es que los indígenas no fueron los españoles. Los que la trajeron ese nombre. Sí, porque acuérdate que en el alfabeto de los indígenas no podían pronunciar la palabra G. No estaba la letra G. Ni la letra D. Ni la letra D. Entonces ellos no podían decir Guadalupe. Ese ya fue precisamente el nombre que le pusieron ellos, pero los españoles primeramente lo aprendieron de aquí. O sea, porque los españoles ya vienen con ese conocimiento. Estás hablando ya de varios siglos después del tiempo de la conquista. Y aquí estamos hablando del siglo XIII. O sea, estamos hablando de siglos antes a la supuesta aparición de la que sucedió en México. Entonces decíamos nosotros, bueno, después de toda esta aparición que dice de la vaca, por fin dice que ya después Diego de Écija le pone por nombre Gil de Santa María. Pero dice que 2 siglos después, en 1743, Francisco de San José le da el nombre de Gil Cordero, identificándole plenamente como Don Gil de Santa María. O sea, uno le puso el nombre de Santa María y en este caso pues él le agregó el Cordero. Francisco le puso Cordero porque el nombre de Gil se lo dejó. Entonces primeramente se llamó nomás Gil de Santa María y después 2 siglos después le cambiaron a Gil Cordero, identificándole con el nombre de Don Gil de Santa María. Así es. Entonces dice, conociéndola en Santa María de casa con el nombre de Gil de Santa María de Guadalupe. Con Gil Cordero y su familia comenzó la población de Guadalupe. Fíjate, ellos fueron los que empezaron a poblar la ciudad de Guadalupe. En torno al lugar de Nuestra Señora había fijado como trono para que ahí se le adorara, dice. Está sepultado el pastor, según indica un azulejo del siglo XVIII en la nave continua de la actual sacristía, junto al lugar que la tradición señala como el de la aparición y hallazgo de la imagen. La leyenda afirma que a los lados de la ermita en cuando fue entronizada la imagen, refiriéndose a un grande pueblo, antes del encuentro consta que no había población alguna. O sea, antes de que se apareciera la imagen, no había ningún pueblo o ciudad que se llamara con ese nombre. Todo empieza primeramente con el descubrimiento de la imagen. Posteriormente se le da nombre a la imagen, se le da nombre al cordero, se empieza a poblar, siendo ellos los primeros personas que empezaron a poblar dicha, hacer esa ciudad. La ciudad crece, ya pues empiezan a haber más gente, ya con el tiempo se hace el monasterio que recibe el nombre de Guadalupe, así mismo que la ciudad. Ese es el verdadero origen de la Virgen Negra. Así es. Bueno, estamos mirando que desde los siglos en la provincia española, desde hace siglos, en la provincia española de Extremadura se venera a la Virgen de Guadalupe. Su imagen fue llevada a la Nueva España, lo que estamos mencionando ahorita, por los evangelizadores, lo que dio origen a la Guadalupana de México. Ahora, los encargados del monasterio de Guadalupe están convencidos que la Guadalupe de México se inspiró en esa que estamos hablando, César, en la española. Sí, definitivamente. Y cosa que ellos mismos están sosteniendo, están convencidos, ¿verdad? de que es una réplica de la Guadalupe de pero España. No de la negra. No de la negra. No de la negra, sino de otra que estaba ahí en el coro. Bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mira, entonces resumiendo eso, que queda muy claro. La imagen verdadera de Guadalupe ya existía antes de la aparición que ellos toman en 1531. Bueno, ¿y por qué mencionamos todo esto? Bueno, mira, hubo un papa que se llamó su nombre pontificio fue Benedicto XIV. Él dijo unas palabras refiriéndose a la aparición de Guadalupe en México. No ha hecho cosa semejante con otra nación. ¿Qué indican estas palabras? No ha hecho María otra cosa semejante con otra nación, dando a entender que en ninguna otra parte se había aparecido antes que en México, dándole como la primicia, dándoles como el privilegio a los mexicanos de que en México se apareció por primera vez la Virgen. Eso es lo que están dando a entender.
no ha hecho cosa semejante con otra nación. Eso es lo que están diciendo. Entonces, a los mexicanos les han hecho creer que ellos son los primeros que han recibido el privilegio de que la Virgen se aparezca en México, y ya posteriormente se apareció en otros lugares, dicen ellos, pero que en México fue la primera vez que se apareció la Virgen y declaró su verdadero nombre, que era María de Guadalupe. Entonces, esto, con la misma historia de ellos, estamos demostrando que esto no es cierto, porque decimos, tiempo antes ya había una imagen con ese nombre. Así es. Que aunque también falsa, pero ya había una imagen con ese nombre, y que estamos hablando de ese origen de Guadalupe, que es la leyenda que cuentan del pastor que se encontró la vaca muerta y que después se le apareció la Virgen, y que después desenterraron a la imagen, y ya pusieron a la imagen en una ermita, que es como un altar improvisado, después ya fue creciendo hasta que tuvieron el monasterio, que es el monasterio ya de Guadalupe. Eso fue realmente lo que ellos mencionan. Pero decíamos, ¿qué pruebas tenemos de esto? Bueno, la historia. Mencionábamos el caso de Cortés y de Cristóbal Colón. Y de hecho, no sé si te acuerdas las palabras que mencionó el mismo Juan Pablo II, que el que quiera conocer la Guadalupe de México tendría que ir a ver primero la de España, la de Extremadura, España. Exactamente. Y fíjate que eso lo dijo en 1982, cuando él tuvo la oportunidad de estar allá en Extremadura. Pero fíjate, cosa curiosa, ¿por qué no diría eso allá en México? O sea, esas palabras no las dijo en México, las dijo en España. España. Pero ¿por qué esas palabras no las dijo cuando fue a canonizar a Juan Diego? Así es. O sea, ¿por qué cuando fue a canonizar a Juan Diego se hubiera dicho, ¿saben qué? ¿Saben de dónde viene esta imagen? De España. ¿Ustedes qué le trajo? A España. Y sin embargo, allá en España, donde pues obviamente ellos no tienen esa, porque decimos allá ellos aceptan que es una leyenda, aquí no. En México definitivamente dicen que no es leyenda, que es algo totalmente cierto. Pero estamos hablando que decimos es una imagen completamente diferente. Si hablamos, decíamos, ¿por qué negra? Dicen, bueno, mira, la imagen mide, si tú la ves, dice, la imagen mide, la de México mide casi 2 metros. Mide 1.96 con todo el lienzo y la imagen solamente 1.46 en metros. Pero acá mide la talla, dice, mide la talla de Nuestra Señora después de la restauración de 1984, otra vez, de la restauración de 1984, 59 centímetros de alto y pesa 3.965 gramos. Conforme a la iconografía de la época, tiene una nariz recta, mentón ateniense, grandes ojos y hiereísmo en las posturas. Pertenece al grupo de las vírgenes negras de la Europa occidental del siglo XII. Se le aplicaba entonces a María el pasaje de Cantar de los Cantares. Tengo la piel morena, pero hermosa, muchacha de Jerusalén. Como las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón, no os fijéis en mi tez oscura, es que el sol me ha bronceado. Fue lo que dijo la Guadalupe de Extremadura, España. Bueno, era lo que decían del por qué estaba negra. O sea, estas palabras están en Cantares, ¿verdad? Y obviamente no se refiere a la Virgen. A la Virgen. Era pues una alegoría que estaba diciendo Salomón. Pero ellos, como la ven está negra, pues obviamente estaban diciendo, pues María no era negra. Así es. Ellos le ponen esta como comparación y dice, bueno, que no te fijes en la piel oscura porque al fin de cuentas el sol me ha bronceado. O sea, que estuvo mucho tiempo en la playa para que se hubiera quemado. Entonces dice, esta Virgen de Guadalupe, su rostro más que moreno es negro. Viste una túnica de color verde oliva con vueltas en rojo vermellón sobre el cuello limitado bordado en hilo, puños de manga dorados y manto de color ocre marrón. Y aparte, algo que tiene algo que la de México no tiene, un niño. Tiene se ve un niñito ahí pegado ahí. Que como un bebé que lo está cargando. Ajá. Y casi se pierde porque como está del mismo color y del mismo vestido y el mismo todo, se pierde no se alcanza a notar. No se nota porque está muy... Mira, porque la Virgen está en forma de triángulo. Y el niño también está en forma de triángulo. Y tiene una vestimenta también. Igual, o sea, como que se pierde entre la imagen. Entre la ropa. Bueno,
entre la ropa, entre la, Sí, entre con la pintura, ropa. Sí, entre la con- pintura. Bueno, yo quería rápidamente mencionar, César, unas palabras del historiador Fray Sebastián García, que es el actual cronista del monasterio, que tuvo una entrevista en Proceso. Revisa por exactamente. En Proceso, y él mencionó esto. Bueno, El Proceso es una revista en México muy conocida, muy respetada, muy seria. Entonces, Mira, para ser exactos, es el número 1414 del 7 de diciembre del año 2003. así es. Esa es la revista Proceso que tú acabas de mencionar. Fue publicada precisamente ese día, el 7 de diciembre del año 2003, donde Proceso le hace entrevista precisamente a Fray Sebastián García, autor del libro Guadalupe de Extremadura en América. Así es. Bueno, dijo él esas palabras. En México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella Virgen con la nuestra. Y luego dice, y la mayoría de los mexicanos creen que su Virgen de Guadalupe es la única, ignoran que la original se encuentra aquí. Fueron las palabras, pero lo que yo quería destacar de esto, ¿cómo es posible que se supone que es la misma iglesia, con las mismas creencias? Entonces, ¿por qué hay esta cada quien tiene su Virgen a su manera, a su gusto, y no creen, los de México son más devotos de la de México, y los de España la de España, o sea, no quieren aceptar la de México, los de España, ni los de México, la que está en España? Es que todo empezó como ahora sí que es una iglesia, pero está dividida. Cada lugar busca sus propios intereses. ¿Por qué crees que Norberto no se va de México? Porque alguien obviamente no va a dejar el puesto ahí. ¿Y por qué crees que muchos lugares defienden precisamente lo que tienen ellos así? Porque están divididos. Aparentemente sí son como tú dices, en mi iglesia, pero aquí lo curioso está en que, como tú dices, si es la Virgen, debería ser la Virgen en todas partes. En todas partes, la misma. Y la creencia debería ser la misma, pero tú pregúntales y como tú lo acabas de decir, no es la misma devoción. ¿Por qué? Porque cada quien se fija a sus propios intereses. Pero en esa revista que tú acabas de mencionar, de la revista Proceso, es muy interesante porque los reporteros de la revista fueron hasta Extremadura, hasta aquel lugar, para buscar a Sebastián García, y le preguntaron a él, precisamente hablando precisamente de las apariciones de la Virgen. Y bueno, le preguntan, fíjate, a esta persona, a Sebastián García, ya no preguntándole de la de México, le dicen: ¿la aparición de la Virgen de Extremadura al pastor Gil Cordero también aquí es una leyenda? Y fíjate lo que contesta: sí, por supuesto, pero nosotros deslindamos muy bien lo que es leyenda de lo que es historia. Eso de que nuestra Virgen estuvo escondida cerca del río durante la conquista árabe, tampoco lo podemos probar. No hay documentos al respecto, es pura leyenda. Fíjate. O sea, ¿cómo él lo acepta y lo reafirma que es una leyenda? Sí, o sea, básicamente dice, nosotros podemos deslindar lo que es historia de lo que es una realidad. Obviamente tienen la imagen, sí, pero no es producto de eso de que el pastor, la vaca y todo eso. No lo pueden comprobar. Porque ellos claramente lo estoy diciendo. Fíjate cómo hasta él lo menciona, hasta en cierta forma como irónica. Eso de que nuestra Virgen estuvo escondida cerca del río durante la conquista árabe. O sea, él mismo no está seguro de que haya pasado. Aunque si son muy devotos, aunque si lo creen como algo que pasó. Como algo que pasó, pero también están conscientes de que, bueno, pues no es cierto, o sea, no puede pasar. No podemos comprobarlo. No hay documentos al respecto, pura leyenda. Pero entonces la Virgen que se trajeron de España no fue la negra, sino fue la Virgen que estaba en el coro. Bueno, mira, aquí tenemos que aclarar una cosa. Originalmente la imagen que ellos tienen, la negra de Guadalupe,
es la que ellos querían traérsela, y no solamente en el estandarte, querían traerse la imagen completa, o sea, la imagen física para, según ellos, para que les sirviera como de protección, los cuidara en el viaje, y aparte usarla como estandarte. Pero precisamente como ellos son tan devotos y la cuidan tanto a ella, no permitieron que se trajeran la imagen. Sí. Es lo que le preguntaron a esta persona, y él aquí menciona, dice, y le hacen la pregunta a los de proceso, ¿por qué eligieron a la del coro para evangelizar América? Y él respondió, porque eran muy celosos con su imagen titular, hablando de la negra. Y dice, muy reservados en ese aspecto, temían que otros santuarios la reprodujeran, dice, con exactitud, y la colocaran en sus altares. Eso pasó con la guadalupana de México, que pintó el indio Marco Zipac, pero tomando como modelo a nuestra Virgen del Coro. Pero fíjate cómo vuelve él, Fray Sebastián vuelve a mencionar, y él acepta que la imagen de la guadalupana que está en México la pintó un indio llamado Marco Zipac. Así es. Entonces con eso estamos dando a entender de que esta persona llamada Sebastián García realmente acepta que este es producto de una aparición, y luego también por leyenda. Y él mismo en esa entrevista que tú acabas de decir, le preguntan, ¿verdad? Claramente, si él le preguntan por qué también la de España tiene niño y la de México no tiene niño. Y veamos la respuesta que Sebastián García mencionó, que porque los mexicanos, bueno, o sea, la gente de aquel lugar no tenía la capacidad de entender lo del niño. Entonces, pues a ellos se les hizo fácil, pues no se llevaron, obviamente, no... Se trajeron a la Virgen, pero no trajeron al niño. No. Lo que pasa es de que, mira, acuérdate que cuando Leoncio García Valdés dice que estuvo queriendo dice que halló 3 pinturas en una. Así es. En una entrevista que también hizo a Revista Proceso, dice que él realmente andaba buscando otra cosa, pero él era un microbiólogo que andaba queriendo supervisar que la imagen no tuviera microorganismos, y dice que se encuentran las 3 pinturas. En la primera pintura dice claramente que esa sí tenía niño, pero posteriormente, al ver ellos que no podían ellos asimilar que una virgen tuviera niños, en la segunda pintada ya aparece sin niño, porque la que tomaron de modelo a la del coro sí tenía niño. Y la dice, ¿por qué la de México no lleva niño? Porque los misioneros vieron que los indígenas no estaban capacitados para comprender la concepción virginal de Cristo, y para no meterse en barullos la pusieron sin niño, pero ya fue tiempo después. Entonces hay mucho que hablar de esto, solo que el tiempo ya se nos terminó y queremos hablar el día de mañana, si ustedes no lo permiten. Aquí estaremos platicando de este tema tan interesante que es el verdadero origen de Guadalupe, porque todavía hay mucho que hablar sobre esto. Vamos a hablar también más datos sobre esta entrevista tan interesante que permitió Sebastián García a la revista Proceso, para que veamos también cómo ellos se aceptan esto, y veamos también otros datos que nos faltan también hablar sobre este tema. Pero eso ya será el día de mañana. Los esperamos en este subprograma Nosotros Conversamos. No olvide que el día de mañana tienen la oportunidad de sintonizarnos completamente en vivo y de llamarnos al teléfono área 714-602-8354 para que nos llamen, ¿verdad? Y nos den su opinión, su comentario. ¿Qué opina usted acerca de este engaño que le han hecho al pueblo mexicano, haciéndole creer que ellos son los únicos, que es la primera vez que se aparece la imagen ahí, que no hay otra imagen parecida a la que es de México, en fin, todo esto? Entonces, cuando nos despedimos, solamente un comentario breve que quiera decir para despedirnos. Bueno, que ellos mismos saquen sus conclusiones, y pues ahí están los libros el libro que diste, que otra vez lo volvemos a mencionar, y mismos para que ellos traten de buscarlo y vean que esto es verdad. Guadalupe de Extremadura en América, por el franciscano, por el fraile Sebastián García, ¿verdad? Para que ellos lo tomen en cuenta, y pues ellos mismos saquen sus conclusiones. Así es. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche, y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.